a todos y bienvenidos a mi canal. El día de hoy les traigo una teoría súper fumada pero muy interesante sobre el poder divino de Im-sama inspirado en el manga de Red Hood, la Goda Goda no Mi. Antes de comenzar te recuerdo que tienes los enlaces al material usado y mis redes sociales en la descripción. No te olvides suscribirte y sin más poner de verdad espero que te guste. En el capítulo 1060 de One Piece fuimos testigos de la máxima demostración de poder en todo el manga, pues cuando Sabo se comunicó con sus compañeros revolucionarios para contar el secreto más grande y mejor guardado del planeta, lamentablemente el gobierno mundial, que todo lo ve y todo lo escucha, identificó su paradero, así que antes de que soltara la sopa me lo silenciaron. Lo impresionante es que en vez de utilizar alguna flota descomunal de buques de guerra comandados por almirantes o algún escuadrón del CP0 para acabar con él, volvimos a ver al rey del mundo Im-sama en pantalla, y nada más y nada menos que sacándose la reata para destruir absolutamente todo el reino de Lulusia con unos impactantes rayos caídos del cielo, que borraron para siempre la existencia de la isla. Este hecho ha levantado un montón de teorías fumadas y no tan fumadas en la red sobre qué carajos había pasado. Si acaso Im y el Gorosei mandaron a Urano, que si es una nave extraterrestre ultra poderosa, que si en él ahora es su esclavo, que sí es cierto, y muchas fumadas más. Bueno, pues el día de hoy les voy a contar una teoría bastante fumada sobre este poder tan raro que yo creo fue utilizado por Im. Y para ello me basaré en nuestro queridísimo y difunto amigo del gremio de cazadores Red Hood, manga de la Shonen Jump que duró menos que tú con tu ex, pero que en este canal recordamos con mucho cariño. Y en su capítulo final adelantado nos reveló el máximo secreto de su obra que yo creo puede aplicar a la perfección en One Piece, el libro del destino. Red Hood era un manga que contaba la historia de nuestro prota Below, que vivía en un mundo de cuento de hadas lleno de monstruos, hombres lobo, brujas, gigantes, dragones, magia, maldiciones y demás cosas características de los cuentos de hadas occidentales tradicionales que todos nosotros conocemos. Pues salía la Cenicienta, que en realidad era una bruja de las cenizas, Licaón, que era el primer hombre lobo inspirado en el mito del rey Licaón griego que le dio el nombre a estos seres, Caperucita Roja, que le daba el nombre al gremio de cazadores y era la base para la coprotagonista y waifu Grimm, quien a su vez se llamaba así por los legendarios escritores de cuentos los hermanos Grimm, y muchas más referencias de cuentos de hadas así. El punto está en que ya al final de la serie, después de lo que pudo haber sido un conflicto sin escalas entre monstruos, humanos y demás razas, nos revelan que el gremio de cazadores resguarda un libro muy especial, el cual está siendo usado por la Caperucita Roja original desde hace mucho tiempo para escribir el porvenir de los eventos que suceden en todo el mundo, ya que el libro literalmente tiene la capacidad de reescribir la realidad. En otras palabras, Caperucita Roja vendría siendo el autor de un cuento de hadas que se la pasa añadiendo y quitando cosas para la historia que quiere contar. Solo que las cosas que pone en el libro se vuelven realidad en el mundo real, así que toda la realidad y cosas existentes en su mundo de cuento de hadas de Red Hood son escritas por él, y eso lo volvía prácticamente un dios. Yo pienso que One Piece y en específico Im-sama podían seguir una línea parecida, y darle al rey del mundo, que es prácticamente un dios, un poder similar capaz de reescribir toda la realidad por medio de un libro o tinta que pueda literalmente borrar una isla con un chasquido, o hacer que la gente olvide la existencia de una persona y un lugar si así fuera requerido. Primero que nada está el hecho de que One Piece esconde una estructura similar a la vista en Red Hood, y eso se ve cuando hablamos de la isla Locktown, la cual es una palabra que se divide en town, que significa pueblo o ciudad en inglés, y lock, que sería algo así como un sufijo proveniente del griego usado en palabras como prólogue o prólogo, el cual es un breve texto preliminar de un libro que sirve de introducción a su lectura, o por ejemplo epílogo, que es lo contrario, o sea un texto en la parte final, lo cual ejemplifica a la perfección el simbolismo de Locktown como la isla del principio y el fin por la aventura de Roger. Pero en el caso de la aventura de Luffy del manga de One Piece es aún más interesante, ya que es en el capítulo 100 cuando abandonan la isla y entran a la Reverse Mountain cuando Oda decide nombrar el capítulo como la leyenda ha comenzado, casi como si nos dijera que todo lo visto en el East Blue no fue más que el prólogo de esta aventura que apenas estaba comenzando.
Siendo que la aventura de Luffy sigue una estructura literaria que se plasma literalmente en sus aventuras por medio de las islas que visita, creo que uno entiende por qué estas teorías que dicen que el One Piece es un cuento que narra la historia de Luffy o de Joy Boy hasta encontrar el One Piece y cumplir su sueño tienen muchos creyentes. O que por ejemplo se crea que Nika es un personaje de cómic del siglo vacío traído a la vida real por medio de las Akuma no Mi. Bueno, pues viendo que One Piece y Red Hood sí que comparten algo en el fondo, no se me haría extraño que un poder como el de reescribir toda la realidad por medio de un cuento porque hay alguien que funge como el autor de la obra, exista y pertenezca a Im Sama. Pues si el tipo es más que evidentemente que es el único dios de One Piece, y hasta está inspirado en el dios de las religiones monoteístas por todo este rollo de los ángeles, santos y la iglesia que lo rodean, qué mejor poder para este güey que está en la cima del mundo que ser el mismísimo Oda, quien de hecho escribe One Piece. Esa sería la Oda no Mi, o ya para hacer realidad el meme, la Goda no Mi. Y es que cuando vimos el ataque a Lulusia que los desapareció del mapa, se me hizo muy evidente como antes de que todo ocurriera, había una cosa gigantesca por encima y casi parecía como si Dios mismo los estuviera mirando desde arriba, para acto seguido ver a Im tachar la isla en un mapa y contemplar la desaparición total de Lulusia. No sin antes ver cómo advierten al equipo de comunicaciones de la marina de que aquí no pasó nada, y en este lugar nunca hubo ninguna isla. Casi como si alguien tuviera el poder de alterar las memorias para encargarse de que efectivamente nadie recordara lo que pasó ni la historia de determinado lugar. De ahí que los siguientes comentarios sean alertándose de un posible tsunami, pero como si desconocieran el porqué de dicho fenómeno tan repentino. De hecho, el buen Pangea, que sube 1000 teorías fumadas por día a Twitter, y varias de ellas se cumplen frente a todo el escepticismo, así como el buen Daniel, que es el Jesucristo reencarnado de las teorías de One Piece, a quien recomiendo mucho sigas en Twitter también, tienen varios tweets y teorías haciendo referencia a la hipotética capacidad de Im de manipular la memoria de las personas, como por ejemplo sus ojos en espiral relacionados con la hipnosis, el número 800 relacionado con Usopp y sus mentiras, pero también con la gran mentira de 800 años que supondría el siglo vacío, y sobre todo la Akuma no Mi de Sugar capaz de borrar los recuerdos de la gente sin que siquiera te des cuenta, y controlar todo un reino desde las sombras de esta manera, lo cual sería algo que Im haría a gran escala gracias a este poder divino de reescribir el guión y el trasfondo de los personajes que aparecen en One Piece como si fuera su autor, lo cual de hecho también sucedía en Red Hood. Acá el cuestionamiento más grande sería que si el tipo es tan poderoso como debería de serlo, ya que el tipo literalmente sería el creador y editor de la realidad de su mundo, pues ¿por qué no va y borra a Loftel, borra a Luffy y escribe que Vivi aparezca en su camita si tanto la quería? O ya de plano borra la existencia y la memoria de todo sobre el One Piece junto a los Poneglyph, y así se ahorra el riesgo de que alguien encuentre el tesoro y se cargue su imperio. No me parece que este chico sea muy listo. Bueno, pues la respuesta estaría en que el libro como tal tiene ciertas reglas, y de hecho es tan poderoso que hasta le puede haber jugado en contra a Im Sama y por eso no puede hacerlo aunque quiera. Y es que en Red Hood están exactamente las mismas preguntas, pero las resolvieron de manera bastante original. Pues si el libro es capaz de hacer absolutamente todo lo que escriba, si no hay nada más poderoso que él, ¿por qué no usar el libro para oponerse al libro en sí? De ahí que el villano de la obra usara el propio libro junto a su magia para crear una marioneta especial inmune a los efectos del libro, el cual terminó siendo nuestro prota Bellou. Es así que este hipotético libro del destino de One Piece que puede hacerlo todo, habría sido usado por otra persona antes que Im Sama, y escribió de tal forma en algunas de sus hojas que hasta que no sean borradas hay cosas que no se pueden cambiar. Como por ejemplo se me ocurre que alguien haya escrito y dibujado a Nika en las hojas del libro, y lo diseñó de tal forma que ningún enemigo pudiera capturarlo jamás. De ahí que el gobierno mundial nunca pudiera obtener la Gomu Gomu pese a todos sus esfuerzos desde hace 800 años. Del mismo modo podrían haber escrito que los Poneglyphs sean indestructibles, que cada cierto tiempo aparezca Poseidón, o de plano escribir Loftel de tal manera que solo ciertas personas pueden encontrarla. Y ni siquiera Im, que también tiene el libro, puede deshacerlo ya que las páginas fueron arrancadas y resguardadas en otro lado por seguridad, o porque de plano la tinta no se puede borrar y eso no se puede cambiar.
Es así que Im, a pesar de ser casi un dios con este libro, tampoco puede hacerlo todo porque el mismo libro fue usado en su contra por alguien más, y por eso no puede andar con la pija de fuera haciendo lo que quiera. Solo puede usar este poder en ciertos objetivos o de cierta manera, pues tal vez Joy Boy escribió su aventura y su mundo ideal en sus hojas y posteriormente las arrancó para resguardarlas en el mítico tesoro de One Piece que Roger leyó e hizo cagarse de risa. O en su defecto siguen escritas en este lugar o con esta tinta especial, pero no pueden ser borradas ni arrancadas, así que cuando uno lo utiliza tiene que pensar muy bien la forma en que tiene que hacerlo, porque es algo que no se puede modificar después, lo cual también explicaría por qué Im tampoco usa mucho este poder. Ya si te preguntas bien si estamos hablando de un libro, una tinta especial o una Akuma no Mi de Im, la neta no estoy muy seguro, pero estaría perrón que el poder del dios de One Piece sea literalmente el poder de su autor Oda. Entonces que Luffy, su protagonista que pondera la libertad, vaya en contra de Im, que a su vez representa a Oda, y lo derrote, sería como decir que al final, el protagonista del manga fue tan libre que ni siquiera su autor pudo contenerlo. Sería Luffy en su máxima expresión. Y hasta aquí el video de hoy. Yo creo que es de las teorías más fumadas que he dicho, pero desde que vi el recurso en Red Hood me moría porque fue usado de buena manera en alguna otra situación, y creo que en One Piece con todo lo que ha sucedido quedaría al pedo. Dale like si te gustó el video, compártelo con tus amigos y enemigos en todas tus redes sociales. Suscríbete para más Grimm, te extraño, vuelve por favor y hasta pronto. Bye.